BD Guidance es una empresa de desarrollo de negocios. Cubre las actividades de educación principalmente hacia la ejecución. Es enseñarle a la gente sobre algo que pueda desarrollar en un negocio y que impacte a la comunidad. Technology is the fastest growing economic sector. Empezamos a trabajar los temas de Big Data, de Cloud Computing, de arquitectura de software, testing e involucramos también el tema de la negociación para la industria del TI como una parte muy importante en el desarrollo del ecosistema. Nosotros vemos cómo a través de la tecnología las comunidades crecen, no importando qué. Esa es realmente la apuesta nuestra. Es una columna vertebral que hemos considerado imprescindible, el tema de comunidad. Nosotros estamos en el desarrollo y en la puesta en marcha de una comunidad en ese sentido, a través de la cual empresas, personas, profesionales, cualquiera que integre la comunidad TI puedan tener un punto de acceso, bien sea para temas de formación, para temas de empleo, para temas de colaboración, en la que estamos desarrollando este tipo de temáticas. Y es plataformas o es espacios como este en el que nosotros podemos darnos un poquito cuenta de eso, qué es lo que está teniendo demanda tanto de las empresas como de conocimiento por parte ya de los profesionales. La oportunidad que tuvimos de establecernos en el Silicon Valley nos permitió hacer suficientes partners para que los frutos que estamos cosechando aquí tengan unos mercados realmente internacionales. Lo más importante es poder llegar con estas estrategias de difusión a cada rincón de los municipios donde estamos haciendo estos procesos de difusión, contando para que cada uno de estos jóvenes se enteren de que hay una gran oportunidad de volverse profesional. Y lo que viene con relación a lo del posconflicto es encontrar nosotros actividades que en una forma rápida la gente pueda aprender y pueda practicar y pueda empezar a trabajar. El Mintic ha sido realmente una sombrilla para nosotros, donde encontramos de que la gente con ese deseo de surgir está encontrando los caminos para poder llegar hacia una empleabilidad, pero más que eso, hacia el desarrollo de nuevas empresas y hacer real lo que muchas de las personas aquí en Colombia quieren, y es hacer de que Colombia sea el hub latinoamericano de la tecnología. Hola familia BD Guidance, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto tenerlos aquí, estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas de Bogotá. Esto ha sido una experiencia absolutamente increíble, hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño y estamos lanzando con mucha alegría este primer webinar. Tenemos un equipo maravilloso que nos está apoyando, esperemos que disfruten muchísimo. Mientras tanto les voy a presentar a nuestro speaker, nuestro experto en ciencia de datos aplicada a la política pública, y vamos a estar conversando un poquito de lo que se trata este webinar de análisis de sentimiento en Twitter. ¿Cómo estás, Juan David? Qué rico tenerte. Muchas gracias por tenerme aquí en este webinar. Hola a toda la comunidad BD Guidance, es un placer estar aquí. Qué rico, Juan David. Cuéntanos un poquito de todo este trabajo y ese ejercicio que has hecho en las Naciones Unidas. ¿Cómo has aplicado esta herramienta al análisis de sentimiento? Ok, bueno, yo actualmente me desempeño como consultor en el programa de desarrollo de Naciones Unidas. Nosotros básicamente buscamos aplicar ciencia de datos a problemas de política pública y a problemas de desarrollo económico. Básicamente aplicamos el análisis de sentimiento para obtener indicadores de percepción subjetivos de una forma mucho más frecuente y a un costo mucho menor al que estamos acostumbrados en Colombia. Excelente, Juan David. Ahorita somos pioneros en este tema y realmente las redes sociales se han convertido en ese punto fundamental y el pilar de nuestra sociedad. Ahorita, con todo el estado que estamos viviendo, con todos los temas que tenemos de política pública, de referendo, de plebiscito, qué tan importante es para las personas empezar a analizar y a comprender una información que es completamente cualitativa, prácticamente. Es sumamente importante. La información que podemos obtener a partir de redes sociales es
muy rica en términos de análisis de datos, en términos de análisis de sentimiento, de tendencias, en términos de saber qué personas están influenciando la opinión en nuestro país. Y para nosotros es muy importante analizar datos de Twitter, datos de Facebook, en general datos de redes sociales que en general no son estructurados, pero generan una ventaja muy grande a partir de la ciencia de datos. Excelente, Juan David. Bueno, pues les cuento, por favor, síganos en redes sociales, en Twitter, @BDGuidance, y en Facebook también en la página de BD Guidance. Por favor, hashtag WebinarBDG, y estaremos a través del chat de YouTube consultando, compartiendo experiencias. Envíennos sus preguntas, con mucho gusto las responderemos. Y bueno, los invitamos, creo que ya estamos listos entonces para comenzar con este taller. Claro que sí. Bueno, este taller, como les venía diciendo, es sobre análisis de sentimiento en Twitter. Mi nombre, como ya lo dijo Estefanía, es Juan David Martínez Gordillo. Yo actualmente me desempeño como consultor en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí en la primera diapositiva pueden ver mi Twitter por si me quieren hacer preguntas de todo tipo, y mi LinkedIn también para lo mismo. Comencemos un poco. Como les venía diciendo, yo trabajo en Naciones Unidas. Yo soy economista de la Universidad del Rosario y actualmente estoy inmerso en proyectos de aplicación de ciencia de datos a políticas públicas. ¿Qué hacemos específicamente con el análisis de sentimiento? Nosotros buscamos utilizar el análisis de sentimiento para generar indicadores subjetivos de opinión. Estos indicadores son generados por la gente en redes sociales, en blogs, y nosotros lo que queremos es generar estos indicadores de una forma mucho más frecuente a la cual estamos acostumbrados con encuestas, y de una forma mucho más barata. Entonces vamos a ver un poquito cómo es el análisis de sentimiento. En este taller vamos a tocar 4 temas fundamentales. El primero, vamos a hacer una introducción pequeña a qué es la analítica de texto. Segundo, vamos a ver aplicaciones de esto, casos internacionales para que ustedes vean que esto se aplica en todo el mundo. Tercero, vamos a ver un poco de metodología, cómo se hace el análisis de sentimiento, y vamos a hacer un análisis de sentimiento en la práctica, aquí en el taller. Y por último vamos a hacer un cierre y unas conclusiones para terminar el webinar. Comencemos con la analítica de texto. Cuando nosotros pensamos en datos, lo primero que se nos viene a la cabeza es una base de datos en Excel, en una hoja de cálculo, con filas y con columnas. Cada columna es una variable y esa es nuestra base de datos. Eso es lo que nosotros pensamos cuando nos hablan de bases de datos. Pero resulta que esos datos no son los datos con mayor abundancia en todo el mundo actualmente. Nosotros, además de ese tipo de datos que son datos estructurados, contamos con información que producimos diariamente, que no solo es información estructurada, sino pueden ser tweets, pueden ser fotos, pueden ser grabaciones, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo utilizarían ustedes esos datos, fotos, tweets, sonidos, para realizar un modelo estadístico? Es un poco difícil pensarlo. La analítica de texto en este caso se encarga de convertir el texto, esos datos no estructurados, en un lenguaje que el computador pueda entender, y así podamos analizarlos ya sea con modelos estadísticos, con modelos descriptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de la información que todos generamos día a día, por internet, en nuestros celulares, es texto. Pónganse a pensar en tweets, pónganse a pensar en los mails que ustedes mandan, los estados de Facebook, los comentarios que ustedes hacen, los blogs, reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. El potencial que tiene entender estos datos y poder analizarlos para nuestro propio beneficio es gigantesco, y la analítica de texto se encarga de esto, poder analizar estos datos con la ayuda de los computadores que tenemos hoy en día. Una de las aplicaciones que tenemos en la analítica de texto es el análisis de sentimiento, y ya vamos a ver qué es. Primero hay que pensar por qué necesitamos a los computadores en esta tarea. Podemos decir que tendríamos 15, 20 tweets, y con una cantidad de tweets tan pequeña nosotros manualmente podríamos clasificarlos, podríamos leerlos y podríamos decir el sentimiento general de las personas. Pero pónganse a pensar en una cosa: Twitter genera al día 500 millones de tweets, y si nosotros quisiéramos analizar e incluso almacenar toda esa cantidad de información, nos tomaría una eternidad. Es por eso que necesitamos a los computadores en este tipo de tareas. Este tipo de tareas se enmarcan en una disciplina que se llama procesamiento del lenguaje natural,
Queremos que los computadores entiendan nuestro lenguaje para que puedan procesarlo y a partir de eso generar información valiosa. Pero pensemos un poco por qué para un computador puede ser difícil entender nuestro lenguaje, lo que escribimos en principio. Primero, nosotros utilizamos palabras que son en principio ambiguas, también utilizamos homónimos, también utilizamos metáforas e incluso sarcasmo, y ese tipo de cosas para un computador entender es muy complicado. Entonces esos son de los retos que tiene la analítica de texto. Ahora miremos el análisis de sentimiento. Muchos gobiernos y compañías alrededor del mundo tienen una presencia online, no solo en páginas web, sino tienen blogs, tienen presencia en Facebook, en Twitter, en donde sus consumidores o incluso los miembros de la comunidad para los gobiernos generan opinión, generan texto y a partir de esto las empresas necesitan analizarlo. En Internet las personas pueden expresar su opinión de múltiples maneras. Como ya lo hemos visto, pueden expresarla en Twitter, en Facebook, en blogs, en columnas de opinión. Y para nosotros entender esa información es esencial. Y sobre todo en esta nueva hora de las comunicaciones. Si nos entender la opinión de las personas de una manera agrupada, aglomerada, y podemos entender qué hace que esa opinión cambie, cuáles son los que tenemos una gran ventaja sobre el resto de personas. ¿Qué podemos hacer con este tipo de análisis? Podemos reaccionar ante cambios de sentimiento, podemos identificar comentarios amenazantes, ofensivos o inclusive sospechosos de conductas que nosotros no esperaríamos normalmente. Podemos determinar temas de interés o, como ya lo venía diciendo, encontrar los actores generadores de opinión. De todo esto se encarga la analítica de texto, pero ¿cómo nos puede ayudar a hacerlo? Ahora veamos un poco de aplicaciones internacionales. Quise poner dos aplicaciones de Naciones Unidas precisamente. Naciones Unidas tiene un programa muy interesante que se llama Global Pulse. Este programa busca utilizar Big Data y Data Science para ayudar a temas de desarrollo económico. Cuentan con laboratorios en países en desarrollo, en Uganda, hay otro laboratorio también en Nueva York, y lo que hace esta parte de Naciones Unidas es utilizar Big Data para resolver problemas de desarrollo económico y de políticas públicas. La primera aplicación internacional me parece muy interesante porque este laboratorio que les vengo comentando utilizó todas las conversaciones de redes sociales para analizar cómo ha sido la opinión de las personas acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Hicieron un dashboard donde presentan todos los datos para todos los países y pueden decirnos de qué está hablando la gente en términos de objetivo de desarrollo sostenible. Es una aplicación increíble, los invito a que la chequen. Se llama The Post 2015 Global Conversation, está en su página web. Otra de las aplicaciones internacionales también la hizo Naciones Unidas y es una aplicación muy interesante porque en específico utilizan el análisis de sentimiento para saber cómo ha reaccionado la gente ante una reforma a los subsidios a la gasolina en El Salvador. Utilizaron análisis de sentimiento para ver qué pensaba la gente sobre esta reforma y encontraron resultados muy interesantes. En la gráfica que vemos acá a la derecha vemos la serie de tiempo del sentimiento positivo, negativo y neutral, y vemos que a lo largo del tiempo la gente habló mucho menos negativo de la reforma. Al principio obviamente hubo un shock y la gente habló muy mal, pero a lo largo del tiempo la gente dejó de hablar tan mal, pero no para hablar bien, sino para hablar de forma neutra acerca de esta reforma. Esta información es valiosísima y en este estudio Naciones Unidas encontró algo muy interesante. En caso de que no existiera la encuesta de hogares de El Salvador, que es una encuesta que aparte de otras muchas cosas, pregunta cuestiones de percepción. Si no existiera esta encuesta, este tipo de análisis, en este caso análisis de sentimiento, podría reemplazar muchas de las variables que se levantan en esta encuesta. ¿Cuál es la ventaja aquí? Tenemos disponibilidad de indicadores de forma más frecuente y de una forma menos costosa. No hay que levantar datos, no hay que hacer encuestas presenciales, estamos haciendo encuestas en línea a la gente sin que sepa. Eso nos da una gran ventaja en cuanto a la calidad de información y en cuanto a la frecuencia de la misma. Estas dos aplicaciones internacionales son las que les vengo a traer. Hay muchas más, pero estas son las más representativas. Ahora entremos a la práctica, al análisis de sentimiento que vamos a ver hoy. ¿Por qué utilizar Twitter? Twitter es una red social
donde la información que nosotros publicamos, el texto que nosotros publicamos es público para la mayoría de cuentas. ¿Cómo recolectar este tipo de información? Hay una gran ventaja, y es que Twitter nos da acceso a esta información de manera pública a todos los que la queramos. Básicamente hay tres opciones para recolectar esta información de Twitter. La primera es hacer web scraping, es una opción gratuita. Hay que realizar un código específico para hacer web scraping de Twitter, y hay que tener conocimientos avanzados. Otra de las formas para recolectar esta información es utilizando la API de Twitter. Esta es una forma muy sencilla, porque utilizando un código en R, en Python, podemos recolectar los tweets que nosotros queramos dando una clave de búsqueda a la API. La tercera es el mejor de los mundos en cuanto a la información de Twitter, y es tener acceso a la Firehose de Twitter. Hagan de cuenta que Twitter tiene una base de datos gigantesca, lo que yo les decía ahorita, 500 millones de tweets al día. Toda esa información no nos la va a dar a la API de Twitter, primero porque es de acceso público, y segundo porque para recolectar esa información y poder guardarla se necesita mucho hardware. Entonces, tener acceso a la Firehose de Twitter es el mejor de los mundos porque nos dan toda la información, pero es muy costoso. Obviamente hay que pagar para tener ese acceso. Yo, la verdad, siempre me he quedado con la segunda opción, que es de utilizar la API de Twitter, porque es gratuita y tiene una funcionalidad muy interesante. Vamos a hacerlo hoy con la API de Twitter, con dos metodologías que les voy a presentar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a clasificar tweets sobre Apple según su sentimiento, negativo o positivo, aprovechando la coyuntura del lanzamiento de sus nuevos productos en estas semanas recientes. ¿Qué necesitamos para hacer el análisis de sentimiento? Necesitamos una variable que nos diga cuál es el sentimiento de un tweet, si es positivo o negativo. Esa variable la podemos expresar como una variable binaria que sea 0,1 o -1,1, ya lo vamos a ver más adelante. Quiero mostrarles cómo es el análisis de sentimiento en la práctica y cómo es el proceso, la metodología. Hay 4 pasos fundamentales. El primero de esos pasos es la recolección de datos, que es lo que veníamos hablando ahorita. La recolección de datos la podemos hacer, como les venía diciendo, a partir de la API de Twitter, a partir de web scraping, a partir de la Firehose de Twitter, pero en este caso la vamos a hacer a partir de la API de Twitter. Se puede utilizar un código en R o en Python, esta vez lo vamos a ver en R, y también hay otra forma más fácil de verla, ya la vemos. La segunda parte de la metodología es el preprocesamiento de los datos. Nosotros estamos trabajando con datos de texto. Estos datos de texto están desordenados y están sucios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tienen mayúsculas, tienen minúsculas, tienen signos de puntuación, tienen emoticones, tienen espacios de más. Es decir, el texto que nosotros escribimos en Twitter no está ordenado, no está de forma armónica para que el computador lo lea. Entonces tenemos que limpiar eso, tenemos que preprocesar esa información. La tercera parte de la metodología es el análisis de sentimiento en sí. Ahí vamos a utilizar un modelo estadístico para poder hacer la clasificación. Vamos a clasificar los tweets negativos o positivos y vamos a enseñarle al computador cómo puede clasificar tweets. Por último tenemos la predicción, que es donde utilizamos la herramienta que construimos a partir del modelo estadístico, y con esta herramienta podemos clasificar tweets nuevos en donde nosotros no sabemos el sentimiento. Ahí está el valor agregado del análisis de sentimiento. Empecemos con los métodos de recolección. Hay dos metodologías que utilizan la API de Twitter. La primera es utilizar un script en R, donde vamos a hacer uso del paquete Twitter, con R mayúscula al final, y el paquete ROAuth. ¿Qué va a hacer ese paquete? Nos va a pedir las credenciales de la API de Twitter, ya vamos a ver cómo hacer eso. Luego de que activemos las credenciales, vamos a utilizar la función search para descargar los tweets que necesitemos, en este caso los de Apple. Después de eso, los tweets se archivan en una data frame de R y podemos trabajar con ellos muy fácilmente. La segunda metodología es más simple aún. No tenemos que hacer ningún tipo de código ni en R ni en Python. Simplemente necesitamos una cuenta de Gmail y una cuenta en Google Drive. Tenemos que abrir una hoja de cálculo en Google Drive, instalar un complemento que se llama Twitter Archiver, y luego de eso hacemos una búsqueda por palabras clave. Es muy sencillo, vamos a ver ambas metodologías para que ustedes puedan ver cómo podemos descargar tweets de forma gratuita sobre cualquier tema. Entonces vamos a la primera metodología.
La primera metodología necesita tener instalado R. En este caso vamos a instalar RStudio también. RStudio es un environment para trabajar en la consola de R, que es mucho más amigable en términos visuales y podemos ver el código y el script en el que estamos trabajando de forma simultánea, entonces nos ahorra muchos temas en cuanto a organización. Vamos a abrir el script en R y lo primero que tenemos que hacer es instalar los paquetes que les mencioné ahorita. Yo aquí en mi computador ya instalé los paquetes previamente para ahorrar tiempo y para que pudiéramos ver más cosas, pero para recordar un poco, el comando que tenemos que utilizar para instalar paquetes es el comando install.packages y entre paréntesis y entre comillas ponemos el nombre del paquete. Por ejemplo, para instalar el paquete de Twitter escribimos el paquete, obviamente con mayúscula al final, y corremos esa línea de código. Luego de correr esa línea de código, lo que tenemos que hacer es cargar el paquete. ¿Cómo cargamos el paquete? Tenemos que utilizar el comando library. Escribimos library y entre paréntesis escribimos el nombre del paquete que acabamos de instalar. Este mismo procedimiento lo tenemos que hacer para el otro paquete que les mencioné, library, entre paréntesis raw out, ahí ya está, R me lo está mostrando. Y también debemos instalar un paquete llamado httr library y acá también R me lo muestra. Cuando ya tenemos esas tres líneas nos van a permitir cargar los paquetes que necesitamos. Entonces vamos a seleccionar las tres líneas, lo corremos en nuestra consola, no obtuvimos error, entonces podemos correrlo bien. Luego de eso vamos a inscribir la siguiente función. Vamos a inscribir la función setup raya al piso Twitter o out, ahí nos lo está mostrando R. Y aquí entre paréntesis tenemos que poner la siguiente información. Lo primero que debemos poner es todas las claves de acceso que nos va a dar la API de Twitter. ¿Cómo obtenemos las claves de acceso para la API de Twitter? Muy sencillo. Vamos a la página de Twitter, vamos a esta página que estoy señalando aquí, apps.twitter.com. Obviamente tenemos que estar logueados en nuestra cuenta de Twitter, yo acá estoy logueado en mi cuenta de Twitter. En esta página vamos a encontrar todas las aplicaciones a las cuales nosotros estamos inscritos. ¿Cómo podemos inscribir una nueva aplicación? En este botón que dice Create New App. Es un formulario muy sencillo, es parecido a crear un correo electrónico. Simplemente Twitter nos está preguntando cuál es el nombre de nuestra aplicación, para qué la vamos a utilizar y ya. Twitter nos da unas credenciales para poder descargar tweets de forma gratuita. Yo previamente ya había creado una aplicación aquí en mi página de Twitter para utilizar en este webinar. Entonces es esta, webinar _BD. Si le damos clic a esa aplicación, Twitter nos va a mostrar todas las credenciales que les vengo diciendo. Entonces las credenciales importantes están aquí. Esta primera, que se llama el Consumer Key, es como la clave de acceso que Twitter me está dando a sus tweets públicos. Entonces lo que vamos a hacer entonces aquí estoy haciendo zoom para que se vea un poquito mejor. Entonces aquí vemos la página para mi aplicación. Acá tengo toda la información. Entonces, como les venía diciendo, lo primero que debemos poner en la función es el Customer Key, que es el mismo Consumer Key. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esto. Vamos al código de R. Lo ponemos como primer argumento en la función entre comillas. Y ya está. El segundo argumento, ¿cuál debe ser? El segundo argumento debe ser el Consumer Secret. Entonces nos vamos a la misma página, pero vamos a poner Keys and Access Tokens, que es donde están todos los códigos de acceso que les vengo diciendo. Entonces acá vemos que Twitter nos está diciendo, mire, el Consumer Secret es este. Hacemos exactamente lo mismo. Copiamos.
y pegamos de igual forma entre comillas. Perfecto. Tercer argumento, ¿qué nos va a pedir en el tercer argumento? El access token. También lo tenemos acá. Bajamos un poquito y aquí Twitter nos está dando access token. Entonces exactamente lo mismo, copiamos todo el access token. Es muy sencillo, entre comillas, y lo pegamos. Siguiente argumento. Es un poco largo, pero luego de esta línea de código ya vamos a tener full acceso a los tweets. Por último, tenemos que poner el código access secret, que es el que está acá abajo, access token secret. Hacemos lo mismo, lo copiamos, lo ponemos entre comillas y ya quedamos listos. Tenemos la función escrita en R, simplemente tenemos que correrla. Cuando la corremos, acá vemos que R nos está diciendo que ya autenticó la aplicación, es decir, ya podemos comenzar a descargar tweets. ¿Cómo lo hacemos? Como les venía diciendo, lo hacemos con la función search. La función search Twitter lo que va a hacer es descargar los tweets. Entonces vamos a asignar a un objeto que se llama Apple los tweets que se descarguen a partir de esta función. La función es search, acá la tenemos, search Twitter, y el primer argumento que tenemos en la función es la clave de búsqueda que va a utilizar Twitter para descargar los tweets. Entonces digamos que en este caso queremos buscar todos los tweets que contengan la palabra Apple. Entonces vamos a poner la palabra Apple entre comillas. Y luego de eso tenemos que decirle a la función cuántos tweets quiero que Twitter me dé. En este caso digámosle unos pocos, digámosle que me dé 50 tweets nada más. Entonces ponemos n igual a 50. Luego de eso corremos la función, esperamos que R compile y ya vemos aquí en la parte derecha donde están listadas todas nuestras variables que tenemos nuestro dataset de Apple con 50 tweets que contienen la palabra Apple. Es así de sencillo descargar los tweets en R. ¿Cuál es la segunda metodología? La segunda metodología es la que les venía diciendo, que es basada en la nube con Google Drive. Es sumamente sencillo, la vamos a ver. Nos vamos a Google Drive y abrimos una hoja de cálculo. ¿Qué tenemos que tener para poder descargar tweets? Tenemos que tener un complemento que se llama Twitter Archiver. Este complemento lo encontramos en la página de complementos de Google Sheets. Acá lo podemos ver. Acá ustedes simplemente tienen que darle en este clic, acá clic en darle a instalar. Ahí les va a instalar el complemento. Tienen que autorizarlo con su cuenta de Twitter. Es súper sencillo. Una vez lo tengan autorizado, van a complementos, van a Twitter Archiver y le dan Create Search Rule. Cuando le dan este botón, va a aparecer esta ventana. En esta ventana es donde vamos a buscar los tweets por clave de búsqueda. Acá, en el espacio para all of these words, vamos a poner las palabras que necesitamos buscar. Vamos a hacer la misma búsqueda que hicimos en R. Vamos a buscar todos los tweets que contengan la palabra Apple. Como esta aplicación nos da más tweets que el código de R, vamos a darle algo mucho más específico. Pongamos Apple Great, para poner un ejemplo. Vamos a decirle, acá podemos poner el lenguaje que queremos para los tweets. Hay muchos lenguajes para escoger. Podemos poner palabras que no queremos que contenga la búsqueda. Hay muchas opciones de búsqueda, es súper interesante este complemento. Pero démosle que solo busque este conjunto de palabras, Apple Great, y miremos qué nos da. Démosle clic en Create Search Rule. Y lo que va a hacer el complemento es, a través de la API de Twitter también, recolectar todos los tweets que contengan esa clave de búsqueda. Aquí a la derecha vamos a ver cuántos tweets está recolectando en tiempo real. Y luego de que la búsqueda termine, la base de datos en la hoja de cálculo de Google va a irse llenando de forma automática cada hora.
Es por eso que yo prefiero este complemento, porque uno no tiene que correr el código en R una y otra vez para recolectar los tweets, sino que esta API de Twitter en la nube de Google se corre automáticamente y uno no se debe preocupar por la recolección de información. Es súper sencillo. Cabe notar que es una aplicación de pago. Ellos dejan buscar solamente una clave de búsqueda por aplicación de forma gratuita. Si uno necesitara buscar más claves de búsqueda en la misma aplicación, hay que comprar la licencia completa. Pero igual con una clave de búsqueda es suficiente, me parece a mí. Acá vemos el número de tweets que está recolectando. Al parecer las palabras Apple Great tienen muchísimos tweets. Vemos que ya lleva recolectados alrededor de 3.400, 3.500 tweets. Eso es muy bueno. Una vez termine de recolectarlos, como les dije, va a ir llenando la base de datos. Bueno, luego de esto, vamos a ir a la segunda parte, que es el preprocesamiento de texto. El preprocesamiento de texto es muy sencillo y lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Acá pueden ver en la presentación, en la parte superior, un tweet para hacer el ejemplo. El tweet dice, @Apple, quiero vender mi iPhone 6 Plus y quiero comprarme el iPhone 7 Plus. ¿Lo quiere? Y tiene una carita sonriente. Este tweet, a pesar de que lo vemos común y corriente, tiene mucha información que no nos interesa. Por ejemplo, la palabra quiero con Q mayúscula y la palabra quiero con Q minúscula para nosotros debe ser lo mismo en el programa que vayamos a hacer. Estos espacios que vemos acá, por ejemplo, no nos interesan. Estos signos de exclamación tampoco. La palabra iPhone acá en mayúscula tampoco nos interesa, y así sucesivamente. Lo primero que debemos hacer en el preprocesamiento de texto es una limpieza general, y esa limpieza general incluye quitar los espacios de más y volver todas las palabras a minúscula, además de quitar la puntuación. Como vemos acá, la limpieza general vuelve todas las palabras en minúscula, quita los espacios de más que teníamos acá, quita los signos de puntuación, quita la carita, etcétera, etcétera, etcétera. Dejamos el tweet limpiecito. Después de eso viene una fase que se llama Stop Words Removal. Las stop words son las palabras más frecuentes de la lengua. Son como los pronombres, por ejemplo, mi, por ejemplo, y, por ejemplo, el, por ejemplo, lo. Todas esas palabras se consideran como stop words y se deben eliminar porque no nos aportan mucho, no nos aportan información al sentimiento o a la opinión del tweet. Entonces es mejor quitarlas para quitarle más complejidad al modelo. Entonces cuando le quitamos las stop words nos queda el tweet @Apple, quiero vender iPhone 6 Plus, comprarme iPhone 7 Plus, quieren. Quitamos todas las stop words. Por último tenemos la fase de stemming. Stemming es recortar las palabras a su raíz. Cuando recortamos las palabras a su raíz, vamos a volver la palabra, por ejemplo, quiero, vamos a volverla a querer, para que todas las palabras que tengan el verbo querer como raíz se tomen como la misma palabra. Eso es una forma de simplificar nuestros datos. Entonces la palabra quiero se vuelve querer, la palabra vender se queda vender, la palabra comprarme se vuelve comprar, y así sucesivamente. Ya después del stemming hacemos una lista de palabras a partir del tweet y tratamos todos los tweets de la misma forma. Entonces vamos a ver en R cómo hacer este preprocesamiento de texto. Miremos nuestro complemento de Google, a ver cómo va. Está creando la base de datos. Al parecer ya está escribiendo los tweets en la base de datos. Como son tantos, se va a demorar un poquito. Entonces, mira, ya acá vemos en el fondo que ya puso todos los tweets en la base de datos. Entonces ven que tenemos todas las variables en columnas y todos los tweets en filas. Tenemos la fecha del tweet, el usuario, el nombre del usuario, el texto del tweet. Tenemos una infinidad de variables que podemos utilizar para hacer análisis. Es súper interesante este complemento. Volvamos a R. Ahora, como les venía diciendo, tenemos que hacer la fase de preprocesamiento. Para hacer la fase de preprocesamiento necesitamos datos. Yo previamente para este webinar preparé una base de datos de tweets sobre Apple, previamente clasificados, ya vamos a ver cómo son. Vamos a cargar esa base de datos a R para comenzar a trabajar sobre ella. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que nuestro directorio es el que necesitamos. Entonces con la función getWD, entre paréntesis,
R nos va a retornar el directorio en el cual estamos trabajando. Acá me está diciendo que está trabajando sobre el directorio E, esta es una USB, entonces ese es el directorio que yo necesito, entonces está bien. Vamos a cargar los tweets. Los tweets los vamos a cargar en un objeto que se va a llamar tweets, entonces vamos a escribir tweets y vamos a asignarle el objeto que vamos a cargar. Vamos a cargar un objeto que está en formato CSV, separado por comas, entonces utilizamos la función read.csv entre paréntesis. El primer argumento de esa función es entre comillas el nombre del archivo, que en este caso es tweets con T mayúscula 2.csv, ese es el nombre de mi archivo. Luego el segundo argumento va a ser el tipo de separador del archivo. Como es un archivo que yo creé CSV a partir de Excel los archivos CSV no los separa con coma, sino los separa con punto y coma. Entonces acá debemos ponerle separador con la función sep igual a punto y coma, para que R entienda que el separador va a ser punto y coma. Con esta línea de código vamos a cargar nuestra base de datos, la corremos y ya cargó. Acá la podemos ver a la derecha. Si le damos clic a la base de datos, vamos a ver que tenemos una columna con tweets, que es la columna text, y una columna con el sentimiento, que es la columna sentiment. El sentimiento lo estamos codificando de qué forma: -1 es negativo y 1 es positivo. En esta base de datos tenemos un total de 1000 tweets, como lo podemos ver aquí, y cada uno de esos tweets está previamente clasificado. Ya vamos a ver por qué está previamente clasificado. Ya tenemos la base de datos cargada en R. Luego de cargar la base de datos, sería interesante saber en nuestra base de datos cuántos tweets tenemos que son positivos y cuántos tweets tenemos negativos. Entonces, para saber eso utilizamos la función table. En la función table vamos a poner tweets y con el símbolo de pesos vamos a expresar la variable que necesitamos, que en este caso es sentiment. Con esta función, al correrla, R nos va a decir cuántos tweets positivos hay y cuántos tweets negativos hay. Acá podemos verlo: tweets negativos 182, tweets positivos 818. Bastantes positivos. Ya sabemos un poquito cómo está nuestra base de datos, eso es importante. Luego de esto vamos a comenzar a hacer el preprocesamiento. Para hacer el preprocesamiento necesitamos dos paquetes en específico. El primer paquete es tm, entonces vamos a hacerlo de la misma forma que instalamos los paquetes acá. Hay que recordar que yo previamente instalé cada uno de los paquetes con esta función que les muestro acá, install packages, para ahorrar tiempo. Si ustedes lo van a hacer en su casa, primero deberían instalar todos los paquetes con esta función y ahí sí los cargan con la función library. Entonces cargamos los dos paquetes que les menciono. El primero es el paquete tm, que quiere decir text mining, es el paquete para minería de texto de R. El segundo paquete es el paquete snowball.c, que ese es el paquete que nos va a permitir hacer el stemming, el que les dije ahorita, reducir las palabras a su raíz. Entonces corremos esas dos líneas de código. R efectivamente cargó los paquetes. Luego de eso vamos a comenzar a trabajar con nuestros datos. Lo primero que debemos hacer con todos los tweets que tenemos es crear un corpus de documentos. ¿Qué es un corpus de documentos? Un corpus de documentos es como una bolsa donde vamos a meter todos los tweets que tenemos. Y R va a poder trabajar con esos tweets porque los va a entender a partir del corpus. ¿Cómo creamos el corpus? Vamos a crear un objeto que se llama corpus. Y ese objeto le vamos a asignar con la función corpus, entre paréntesis el primer argumento es vector source, que ya acá R nos lo recomienda, y entre paréntesis vamos a poner la variable de texto que tenemos, que es tweets, signo de pesos, text. Con esta línea de código, lo que va a hacer R es leer los tweets dentro de un corpus.
¿Y qué va a pasar? Eso nos va a permitir trabajar con los tweets, eso nos va a permitir manipular cada una de las palabras que está contenida en los tweets. Luego de eso, miremos si nuestro corpus quedó bien. Miremos cuántos documentos tiene nuestro corpus. Nuestro corpus va a tener los documentos según esta función. Entonces vamos a saber los documentos con la función length. Esta de acá. Y entre paréntesis vamos a poner el objeto que es corpus. Se supone que este comando nos debe decir que tenemos 1000 tweets. Efectivamente nos dice aquí abajo que tenemos 1000 tweets, si lo pueden ver. Entonces está bien. Luego de eso, miremos dentro del corpus a ver si tiene los tweets de forma correcta. ¿Cómo hacemos para ver el corpus con una lupa para saber si tiene los tweets de forma correcta? Lo hacemos con una función que se llama content. Entonces con la función content le damos, el primer argumento va a ser corpus, y entre llaves cuadradas vamos a poner el número del tweet que queremos ver. En este caso pongamos el tweet 20. Cuando corremos esta línea de código, R nos bota el tweet 20, y al parecer el corpus está tratando el texto de los tweets de forma correcta, no hay errores. El tweet dice "Think I have decided this may be my last iPhone", entonces el tweet está siendo tomado de forma correcta. De esa forma podemos ver el contenido del corpus. Luego de que ya vemos que el corpus está bien hecho, vamos a comenzar a hacer el preprocesamiento que estábamos hablando. Lo primero que tenemos que hacer es volver todas las palabras a minúscula. Eso lo hacemos con esta función. Vamos a modificar el objeto corpus con la función tm_map. Esa función toma como primer argumento el nombre del corpus, que es corpus, y como segundo argumento el preprocesamiento que queremos hacer. En este caso es poner todo en minúscula, y para hacer eso escribimos toLower. Acordémonos bien de este tweet que tenemos acá. Este tweet está sin limpiar. Cuando corremos esta función, ya la corrió, vamos a comprobar si realmente volvió todas las palabras del corpus a minúscula. Antes de eso tenemos que escribir esta función corpus. Tenemos que volver a asignar el corpus, tmap, de nuevo, entre paréntesis lo mismo, corpus, el primer argumento, y el segundo argumento va a ser plain text document. Esta función lo que va a hacer es volverme el corpus a texto normal otra vez para que pueda visualizarlo. Ahora sí podemos volver a correr podemos volver a ver de cerca el tweet que vimos ahorita, a ver si está en minúscula. Entonces corremos y sí, lo vemos, y efectivamente eso, está cargando. Voy a tratar de hacer zoom para que se pueda ver un poco mejor. Listo. Creo que ya se ve un poco mejor. Luego de mirar dentro del corpus el tweet número 20, vemos que efectivamente la función volvió a minúscula todas las palabras que teníamos en el tweet original. Entonces sirvió la función. Luego de eso, ¿qué necesitamos hacer? Luego de eso necesitamos quitar la puntuación del corpus, de todas las palabras del corpus. Entonces vamos a hacer la misma línea de código. Vamos a reemplazar el objeto corpus por otro objeto que va a ser modificado por la función tmap, que toma los mismos argumentos, pero esta vez necesitamos quitar la puntuación, y eso lo hacemos con esto: remove punctuation. Ya lo tenemos ahí. Corremos esa línea de código, la corrió satisfactoriamente. Vamos a revisar
si efectivamente quitó la puntuación del mismo tweet. Y sí, efectivamente vemos que quitó la puntuación. Acá había un punto y lo quitó. Acá había una arroba, lo quitó. Aquí había otro punto y lo quitó. Entonces funcionó nuestra función para remover puntuación. Luego de eso vamos a quitar las stop words. Vamos a ver que R tiene precargadas las stop words más frecuentes para el lenguaje inglés. ¿Cómo podemos ver algunas de las stop words? Ponemos la función stop words y entre paréntesis ponemos English, que son el lenguaje que queremos, y luego de eso vamos a darle entre corchetes cuadrados que me muestre las primeras 10, de 1 a 10. Cuando corremos esta línea de código nos va a mostrar las primeras 10 palabras stop words. Entonces vemos que I, me, my, myself, we, our, ours, ourselves, you, your. Entonces vemos que R tiene precargadas las stop words y tenemos que quitarlas de nuestros tweets porque no nos interesan y ya vemos por qué. Entonces vamos a quitarlas con la siguiente función. Utilizamos la función corpus de nuevo. Vamos a asignar otra vez con tmap de la misma forma que veníamos haciendo con todas las demás funciones, pero en este caso vamos a utilizar algo que se llama remove words y le vamos a decir que me quite las stop words de inglés y además que me quite palabras en específico. Digámosle que nos quite la palabra Apple. ¿Por qué? Porque la palabra Apple puede aparecer ya bien sea en un tweet positivo o en un tweet negativo. Entonces no es una palabra que nos aporte mucha información en este caso. Además también para mostrarles que podemos quitar palabras además de las stop words con esta misma función. Luego de esto corremos la línea de código de nuevo. Creo que acá me falta un corchete. Corremos la línea de código. No me faltaba un corchete, lo siento. Estaban bien. Ahora sí. El computador se va a demorar un poco porque es un task muy demandante. Tiene que quitar todas las palabras que le dijimos. Listo, ya las quitó. Vamos a comprobar si lo hizo. Entonces lo mismo, vamos a ver el mismo tweet, a ver si lo hizo bien. Vemos que efectivamente las quitó. Quitó la palabra this, quitó la palabra mine, quitó la palabra be, quedó el tweet think, I've decided, my last iPhone, fix, stupid. Bueno, las quitó. Entonces estuvo perfecto. Quitó todas las stop words. Luego de eso, por último, tenemos que hacer el stemming, que recuerden que es reducir las palabras a su raíz, cortarlas. Entonces vamos a utilizar la misma función que venimos utilizando, la función corpus. Vamos a asignar tmap, lo mismo, corpus, y luego le damos stem document. Corremos esta línea, comprobamos que lo hizo bien, de la misma forma que lo venimos comprobando, y lo hizo de forma satisfactoria. Por ejemplo, la palabra decided la cortó, la palabra iPhone también la cortó. Eso nos va a permitir tratar muchas más palabras de forma homogénea, y esto nos va a quitar muchos problemas en cuanto a procesamiento de la información. Cabe notar que hay muchas otras metodologías para hacer análisis de sentimiento. Estamos viendo la más sencillita, pero es muy poderosa. Luego de esto, ya tenemos el preprocesamiento hecho. Entonces retornemos a la presentación, miremos qué sigue. Luego del preprocesamiento, viene la clasificación. Pero antes de eso tenemos que entender algo muy importante. Para realizar análisis de sentimiento, nosotros tenemos que haber hecho una clasificación manual antes de entrenar el modelo.
¿Por qué? Es muy sencillo. Imaginen que nosotros debemos enseñarle al computador las reglas para clasificar los tweets. Nosotros tenemos que enseñarle al computador qué palabras están asociadas con tweets negativos, qué combinaciones de palabras están asociadas con tweets positivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprende el computador este tipo de reglas? Es muy complicado enseñárselas a punta de código y a punta de reglas. Es mejor darle ejemplos para que el computador entienda. Es mejor utilizar Machine Learning en este caso para que el computador entienda a partir de ejemplos cómo poder clasificar tweets nuevos. Basados en esto, el aprendizaje supervisado que vamos a hacer hoy se basa en ejemplos que nosotros le demos previamente al computador. Esos ejemplos tienen que estar clasificados manualmente por nosotros, porque son ejemplos que tienen que estar bien clasificados. ¿Cuál es la regla para clasificar los ejemplos? ¿Cuántos debo clasificar? No hay una regla. La regla en general es entre más mejor. Entre más tweets, entre más observaciones clasificadas ustedes tengan, mejor va a ser el aprendizaje de un computador. Entre más libros uno se lea, mejor va a ser el aprendizaje que uno tenga. Entonces, entre más ejemplos leemos al computador, mejor va a clasificar los tweets. En este caso, por cuestiones de tiempo, solo se clasificaron previamente 1000 tweets, pero con eso va a ser suficiente para obtener resultados satisfactorios. Ya lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver un poco cómo van a entrar los tweets, cómo va a entrar el texto de los tweets a nuestra base de datos eventualmente. Y acá puse un ejemplo. El ejemplo es este tweet de aquí. El iPhone 7 no me gusta, dado que es demasiado grande para mis manos. Ese tweet tiene que entrar de alguna forma a una base de datos para que el computador lo pueda entender. Si nosotros le damos el texto solo al computador, el computador va a encontrar muy difícil hacer modelos estadísticos a partir de palabras. El computador puede hacer modelos estadísticos a partir de números, a partir de variables binarias, pero no a partir de texto, no a partir de string. Entonces tenemos que expresar ese texto de ese tweet en una base de datos que contenga números. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en una base de datos en donde las filas van a ser cada uno de los tweets y las columnas, o sea las variables, van a ser todas las palabras posibles que puedan aparecer en nuestros tweets. Entonces, acá vemos un zoom de la base de datos en este cuadro naranja. Tenemos la variable sentimiento, que va a tomar el valor de -1 cuando el tweet sea negativo y 1 cuando sea positivo. Obviamente ya eso lo tenemos previamente clasificado para que el computador aprenda. Y luego de esa variable tenemos todas las variables que son todas las palabras disponibles. Obviamente esta base de datos va mucho más hacia la derecha, todas las palabras que tengamos. Pero en este caso solo estamos viendo las palabras iPhone, no, gusta, dado, popularidad, pantalla, demasiado, feo, moda. Entonces, ¿cómo vamos a llenar la base de datos? Cada vez que una de las palabras aparezca en mi tweet, yo voy a poner un 1 en la casilla correspondiente. Entonces, en mi tweet, en este tweet que tengo acá, aparece la palabra iPhone. Es decir que yo para esa fila, para ese tweet, voy a poner un número 1 en la casilla de iPhone. La palabra no, igualmente, aparece, entonces ponemos un 1. La palabra gusta aparece, ponemos un 1. La palabra dado aparece, ponemos un 1. Ahora, la palabra popularidad no aparece en mi tweet. En este caso, en esta fila, para esta columna, o sea, en esta casilla, ponemos un 0, porque no es una palabra que aparezca en mi tweet. Y así hacemos con todas las palabras. De esta forma vamos a extraer los features de cada texto para cada tweet. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo ya más generalizado. En las columnas tenemos las palabras hasta la palabra N y en las filas tenemos los tweets hasta el tweet N. Y vamos llenando cada una de las casillas con ceros y unos de forma binaria. Listo, veamos cómo hacer esto en R. Cómo expresar el texto de los tweets en R de esta forma. Entonces, luego de haber hecho el preprocesamiento, tenemos que crear la matriz que acabamos de ver. Esa matriz la vamos a llamar frequencies, de esta forma, y vamos a crearla con la función document_term_matrix, que se escribe así. Bueno, ahí nos la está dando R. ¿Y a partir de qué queremos crearla? A partir del corpus que ya tenemos limpio, ¿cierto? Entonces le damos corpus. Perfecto.
Entonces cuando corremos esta función, R se va a demorar un poquito porque tiene que expresar todo. Listo, perfecto, ya lo hizo. Y vemos que ya lo hizo. Y vamos a inspeccionar el elemento. Entonces escribamos frequencies. Acá ya me lo muestra. Vamos a correr a ver qué nos muestra. Y R nos muestra la siguiente información. Nos dice, mire, frequencies es una matriz de documentos, como lo vimos ahorita. ¿Cuántos documentos tiene esa matriz? Tiene 1000 documentos. ¿Cuántos términos? Tiene 2952 términos. Es decir, que tenemos 2952 columnas. Son bastantes. ¿Cuál es el largo máximo de una de las columnas? O sea, la palabra más larga que tenemos en toda la matriz de documentos tiene 115 caracteres. Es una palabra muy grande. Entonces ya creamos la matriz que necesitamos para correr el modelo, ¿cierto? Veamos un zoom de la matriz para que entendamos un poco mejor cómo se llenó. Entonces, para hacer un zoom de la matriz, escribamos la función inspect y le vamos a dar frequencies, lo que teníamos acá, el nombre de la matriz, frequencies, y entre llaves vamos a ponerle un rango porque no queremos que nos muestre toda la matriz porque seguramente es una matriz muy grande. Entonces démosle que nos dé solamente filas de la 800 a la 805 y luego columnas de la 505 a la 515, pongamos. Eso nos va a dar un zoom de la matriz. Acá vemos que R nos dio un zoom de la matriz. Entonces, como podemos ver acá, en las filas tenemos todos los tweets y en las columnas tenemos todas las palabras posibles. Si la palabra no aparece en ese tweet en específico, ponen 0. Por ejemplo, acá en este tweet que tenemos acá, la palabra compare tiene un 1, quiere decir que ese tweet tiene la palabra compare en ese caso. Entonces ahí vemos cómo se llenó la matriz. Listo. Luego de inspeccionar la matriz que tenemos, miremos cuáles son los términos más frecuentes en nuestro corpus, en nuestros tweets. Para encontrar eso, utilizamos una función que se llama find freq con F mayúscula, ahí la tenemos, find freq terms, y dentro de esa función vamos a darle la matriz frequencies como primer argumento. Y luego le vamos a dar la frecuencia mínima que queremos que nos retorne. Entonces digámosle, quiero las palabras que tengan una frecuencia mínima de 100 o de 50, mejor. Entonces esta función nos va a retornar todas las palabras que aparezcan más de 50 veces. Y ahí las vemos. R nos está diciendo, mire, las palabras freak, la palabra get, la palabra iPad, iPhone, iTunes, just, like, make, new, phone. Esas son las palabras que más se repiten, las palabras que se repiten al menos 50 veces. Luego de esto, tenemos que darnos cuenta que nuestra matriz va a estar muy llena de ceros. Va a haber palabras que solo se van a mencionar en un tweet, o en 2, o en 3. Son muy pocos tweets para poder trabajar. Entonces, si una palabra se menciona tan poco, no nos interesa tanto para nuestro análisis. ¿Por qué? Porque necesitamos palabras que tengan patrones, que a partir de esos patrones el computador pueda entender el sentimiento. Entonces, si una palabra aparece en un tweet, no nos va a aportar mucha información. Ese tipo de palabras que aparecen muy poco, se les menciona en esta matriz como sparsity. Entonces, lo que queremos es quitar esas palabras que no nos funcionan. ¿Sí? Queremos quitar todas esas palabras que no nos funcionan. Entonces, para quitar esas palabras que no nos funcionan, vamos a llamar una nueva matriz que se va a llamar sparse. Esa nueva matriz va a ser la misma matriz frequencies, pero aplicándole la función remove sparse terms. Ahí como la tenemos, esta función de acá. El primer argumento de esa función va a ser obviamente la matriz original, que es frequencies. Y luego tenemos el threshold que vamos a utilizar para quitar las palabras poco usadas. En este caso pongamos un threshold de
0.995. Entonces, cuando corremos esta función, lo que va a hacer R es quitarme todas las palabras que son mencionadas muy poco. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Miremos ahora cómo está el objeto sparse, que es una matriz de documentos también con la matriz frequencies. Entonces, cuando corremos sparse, miren lo que pasa. Tenemos el mismo número de documentos, pero tenemos muchos menos términos, es decir, redujimos las palabras considerablemente. Antes teníamos casi 2600 palabras y ahora tenemos 263, pero tenemos la certeza de que esas 263 palabras son las palabras más usadas. Entonces son las palabras que nos interesan para nuestro modelo. Perfecto, ya cuando tenemos esa matriz más reducida, queremos volver esa matriz de términos un data frame en R para poder trabajar un modelo. Un data frame es como una hoja de cálculo en R. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decirle a R, mire, quiero que me ponga un data frame llamado tweets sparse, así, y quiero que le asigne un data frame. Entonces pongo la función as.data.frame, ahí ya R no lo pone. ¿De qué? De la matriz sparse, pero expresada como una matriz en R. Entonces le ponemos as.matrix y dentro de paréntesis le ponemos sparse. Entonces lo que va a hacer este comando es retornarme la matriz sparse como una base de datos de formato R. Entonces cuando corremos este comando, ya R hizo la base de datos, y para cerciorarnos que la hizo, démosle clic acá para que nos la muestre, acá a la derecha, y ahí nos está mostrando la base de datos. Como es tan grande y como es tan pesada, se demora un poquito en cargar el contenido de la base de datos, pero bueno, miren, ya nos muestra el contenido. Entonces tenemos puros ceros y unos, puros ceros y unos. Entonces ya tenemos nuestro data frame para correr nuestro modelo. Perfecto. Listo. Luego de tener esa base de datos, nos falta algo muy importante, y es la variable de sentimiento, ¿cierto? Nosotros teníamos una variable de sentimiento, que es el sentimiento que nosotros previamente hicimos la clasificación de estos 1000 tweets para poderle enseñar al computador, pero esta base de datos tweets sparse no tiene esa variable de sentimiento. Entonces tenemos que pegársela de alguna forma. Entonces, ¿cómo le pegamos esa variable de sentimiento? Bueno, eso lo hacemos con este comando. Entonces vamos a poner la variable tweets sparse y vamos a decirle, quiero que me cree una variable llamada sentiment, y esa variable va a ser igual a la variable sentiment del data frame tweets. Entonces nosotros habíamos cargado previamente un data frame llamado tweets, que es este que tenemos acá, y ese tenía la variable sentiment. Entonces vamos a asignar esa variable. Pero antes de correr esa línea, vamos a ponerle los nombres de las palabras a nuestro data frame tweets sparse. Entonces para hacer eso le damos una función que se llama call names, entre paréntesis tweets sparse, y eso le damos igual make.names, ahí ya lo tenemos, entre paréntesis call names, otra vez entre paréntesis tweets sparse. ¿Qué estamos haciendo con esta función? Le estamos asignando los nombres de cada palabra a las columnas del data frame. Cuando corremos esto, R lo corre bien, luego corremos la anterior, que era asignar la variable de sentimiento, y efectivamente tenemos nuestra base de datos ya lista. Ya está lista la base de datos para poder correr modelos. Luego de esto, tenemos que realizar el modelo de clasificación. Entonces volvamos a la presentación y veamos qué modelo de clasificación vamos a utilizar. Hoy vamos a utilizar un modelo de clasificación de Machine Learning llamado Support Vector Machines. ¿Cuál es la intuición detrás de este modelo? Es muy sencillo. Imagínense la base de datos que tenemos en un espacio multidimensional. Entonces cada puntico en nuestro espacio multidimensional es un tweet, y la ubicación de ese punto está definida por las palabras que aparecen en el modelo.
Entonces, si un tweet tiene la palabra iPhone, Apple y iOS, va a estar ubicado acá, y si el otro tweet tiene iPhone, Apple y iPad, va a estar ubicado acá. Entonces, cada tweet va a estar ubicado en el espacio multidimensional según las palabras que tenga, como lo vemos en esta ilustración. Hagamos de cuenta que acá los tweets positivos son los tweets azules y los tweets negativos son los tweets rojos. Entonces, lo que busca este algoritmo de Machine Learning, que es Support Vector Machines, es encontrar un hiperplano que pueda dividir las dos clases. Entonces, hagan de cuenta, encontrar una pared que pueda dividir ambas clases y me pueda decir, los que caigan en este lado de la pared son negativos y los que caigan en este otro lado de la pared son positivos. Entonces, lo que buscamos es un hiperplano, una pared, una división. ¿Y eso cómo se hace? Se hace maximizando la distancia entre los vectores de soporte, que en este caso son las observaciones que están más cerca del hiperplano. No entremos en tantos detalles técnicos y miremos cómo se comporta el algoritmo de clasificación para el task que le tenemos en este análisis de sentimiento. Entonces, primero lo que debemos hacer es definir un conjunto de entrenamiento, al igual que definir un conjunto de evaluación. Para definir esos dos conjuntos tenemos que dividir nuestra base de datos de 1000 tweets en un 80% de entrenamiento y un 20% de evaluación. ¿Para qué se necesita entrenamiento y evaluación? Con la parte del entrenamiento lo que vamos a hacer es entrenar el modelo, como lo dice la misma palabra. Vamos a enseñarle al algoritmo de Support Vector Machines cómo clasificar. Y con la parte chiquita de evaluación, con esa base de datos pequeña, vamos a evaluar cómo lo hace el modelo. Vamos a ver qué poder de predicción tiene el modelo luego de haberlo entrenado. Entonces hagamos eso. ¿Cómo hacemos para partir nuestra base de datos en entrenamiento y en evaluación? Tenemos que cargar un paquete en R con la función library que se llama CA Tools. Acá lo tenemos. Ese paquete me va a ayudar a hacer ese split de los datos. Primero, para que a todos nos salga el mismo split y nos den los mismos resultados, tenemos que establecer el mismo punto de aleatoriedad de R. Como esta partición se hace de forma aleatoria, tenemos que setear la semilla en R. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos un comando que se llama set.sit y démosle el número 12. Entonces, ya cuando le demos setSit12, a todos nos van a dar los mismos resultados si hay gente de la comunidad siguiéndonos con el código. Entonces, luego de hacer eso, creamos una variable llamada split, que esa va a ser la variable que nos va a decir qué observaciones se van para el train y qué observaciones se nos van para el test. ¿Listo? Entonces, con este objeto vamos a crear a partir de la función sample.split, que toma como el primer argumento la base de datos que tenemos, que es tweets sparse, que acá la tenemos ya, y la variable que queremos hacer la partición, en donde queremos hacer la partición es la variable sentiment. Entonces queremos una partición equitativa de forma aleatoria y le damos que quiero que mi split ratio sea 0.8. ¿Qué quiere decir ese split ratio? Me quiere decir, quiero que el 80% de las observaciones de mi base de datos se vayan para el conjunto de entrenamiento. Eso es lo que quiere decir ese split ratio. Cuando nosotros corremos este código, ya nos crea la variable split, que es una variable que le asigna true, false a todas las observaciones. Y luego de eso simplemente tenemos que rearmar nuestras bases de esta forma. Vamos a llamar la primera base train sparse a la base de datos, a un subset de la base de datos. Entonces utilizamos la función subset de la base de datos tweets sparse, ¿cierto? En donde split sea igual a true. Entonces así vamos a crear nuestra base de entrenamiento, y nuestra base de evaluación o nuestro test set se va a crear de la misma forma, solamente le vamos a cambiar el nombre a cada test, ¿cierto? Y acá le cambiamos a false. Entonces, una vez corramos estas dos, tenemos que tener una base de datos llamada train sparse, que tiene que tener 800 observaciones, y una base de datos test sparse, que tiene que tener 200 observaciones.
y efectivamente las tenemos. Entonces acá nos damos cuenta que la partición se hizo de forma correcta, porque acá tenemos ambas bases de datos. Súper, cuando ya tenemos ambas bases de datos podemos correr el modelo de Support Vector Machines. Antes que nada, tenemos que tener un benchmark para comparar nuestro modelo. Entonces, ¿cuál es el modelo que ustedes creen que sería el más sencillo para poder clasificar el sentimiento en este caso de los tweets? Pues la mayoría, el sentimiento que tenga la mayoría, pues clasifiquemos todos los tweets con ese sentimiento. Entonces miremos qué sentimiento tiene la mayoría en nuestra variable, en nuestro conjunto test. Entonces con la función table ponemos tweets, bueno, test sparse, y queremos ver la variable sentiment. Queremos ver cómo se comporta el sentimiento en nuestra base de datos de test. Vemos que 164 tweets son positivos y solo 36 son negativos. Entonces, como acá la mayoría es los tweets positivos, vamos a tener como benchmark un modelo en donde solo clasifiquemos los tweets como positivos. Entonces, en este caso, si solo hubiéramos clasificado los tweets como positivos en nuestro test set, hubiéramos obtenido la siguiente precisión. Hubiéramos clasificado de forma correcta 164 tweets de un total de 200 que tenía nuestro test set. Entonces, si hacemos ese cálculo en R, tenemos que con esa regla de clasificación podríamos obtener un 82% de precisión. Es una buena precisión, pero podemos mejorarla aún más con Machine Learning y con el algoritmo de clasificación de Support Vector Machines. Vamos a ver, vamos a hacer el algoritmo. Entonces, para hacer el algoritmo necesitamos cargar dos paquetes. El primero de ellos se llama caret. Entonces vamos con la función library, vamos a cargar el paquete caret, y este paquete nos va a permitir evaluar, como lo hicimos ahorita, el modelo. Luego de eso cargamos el paquete library, el paquete E1071. Este paquete es el paquete de Machine Learning que contiene el Support Vector Machines. Entonces cargamos esos dos paquetes, se cargaron satisfactoriamente, y ahora vamos a correr el modelo. Vamos a llamar el modelo SVM por Support Vector Machines, y el modelo se hace de la siguiente forma. Con la función SVM en minúscula, es una función, el primer argumento de la función va a ser la variable dependiente, en este caso la variable que queremos predecir, que es el sentimiento, ¿cierto? Como es una variable dicótoma de -1, 1, queremos que R la trate como una variable factor. Entonces le damos el comando as.factor, ¿cierto? Y entre paréntesis le ponemos la variable sentiment, ¿verdad? Luego de eso tenemos que escribir este simbolito donde lo encuentro. Un momento. Es un símbolo que no sé cómo sacar, pero lo voy a copiar acá rápidamente y lo ponemos acá para que no tengamos problemas. Es este símbolo. Démosle un momento. Entonces, as factor sentiment, y ponemos este símbolo de acá. Ese símbolo de acá quiere decir, luego de ese símbolo son todas las variables que yo quiero utilizar para explicar mi variable output, es decir, todas las palabras que tengo. Entonces, como quiero utilizar todas las palabras que tengo, simplemente le pongo un punto en vez de poner todas las variables. Cuando yo pongo un punto ahí, R entiende como, bueno, tengo que utilizar todas las variables que contiene el data frame. Y luego obviamente tengo que decirle sobre qué data frame voy a trabajar. Entonces le voy a dar data igual a train sparse. Entonces vamos a utilizar el conjunto de entrenamiento para enseñarle al modelo. Con esta línea de código vamos a entrenar el Support Vector Machines. Es muy sencillo. Entonces vamos a correr la línea de código, ya la corremos. Tenemos antes que cargar otro paquete. Entonces vamos a cargar el paquete plser que nos está diciendo ahí. Lo cargamos. Parecer
ya luego de cargar ese paquete ya nuestro modelo va a correr. Era un pequeño error, nos faltaba cargar un paquete que era PLYR. Luego de cargar ese paquete corrimos la línea y vemos que R la corrió satisfactoriamente. ¿Cómo sabemos si el modelo se calculó? Porque aparece en la lista de objetos. Entonces sabemos que es un modelo Support Vector Machines, porque acá lo tenemos. Entonces ya tenemos los parámetros del modelo para poder clasificar tweets nuevos. ¿Cómo podemos ver cómo está ese modelo? Le damos el comando summary al modelo. Entonces le damos summary SVM y eso nos va a decir cómo está nuestro modelo. Entonces cuando le damos summary nos dice el modelo quiere predecir la variable sentiment utilizando todas las otras variables, tiene estos parámetros, tiene un tipo de kernel radial, tiene un gamma con este valor, tiene un número de vectores de soporte de 552 y tiene 2 clases a clasificar. Entonces ahí nos está describiendo el modelo. Luego de esa descripción vamos a ver cómo se comporta el modelo haciendo predicciones. Entonces eso lo hacemos con la siguiente función. Vamos a llamar un objeto predict SVM en mayúscula y luego vamos a asignarle el siguiente objeto con esta función predict. Esta es la función y los argumentos de la función son primero el modelo que tenemos ya entrenado, que es SVM, y luego la nueva data, los nuevos datos, que en este caso va a ser el test, ¿cierto? Entonces le ponemos new data, ya lo tenemos acá, y ese va a ser el test sparse, ¿cierto? Cuando ya le damos esto, él lo que va a hacer es hacer las predicciones con ese modelo sobre los tweets del conjunto test. Me está dando el mismo error de ahorita. Creo que debo cargar de nuevo el paquete. Ya clasificó. Hay un error extraño. Luego sí dejó clasificar, pero bueno. Ahí ya hizo la predicción. ¿Y cómo sabemos que hizo la predicción? Generó el objeto acá a la derecha y es un objeto ya con los tweets clasificados. ¿Cómo evaluamos el desempeño del modelo con esos tweets? Utilizamos una función que se llama confusion matrix y ya vamos a ver qué nos está dando esa matriz. Entonces el primer argumento de esa función es esta base de datos de los tweets en el test set ya con la predicción, y segundo le ponemos los valores que en realidad corresponden al sentimiento. Cuando corremos este código nos revela toda esta información RStudio. Entonces la matriz de confusión es esta matriz de acá. ¿Qué pasa? Esta matriz tiene en las filas la predicción del modelo, o sea, la predicción que dijo el modelo. Es decir, en esta fila va a tener el número de tweets que el modelo dijo que eran negativos y en esta el número de tweets que el modelo dijo que eran positivos. Y en las columnas tiene el valor real de esa clasificación. Es decir, acá tiene el número de tweets que en realidad son negativos y el número de tweets que en realidad son positivos. ¿Qué quiere decir esa matriz? Que los tweets que se encuentran en la diagonal son los tweets que se clasificaron correctamente. ¿Por qué? Porque en la diagonal de acá tenemos los tweets que se predijeron negativos y en realidad son negativos, y acá tenemos en la otra diagonal los tweets que son positivos y el modelo dijo que eran positivos. O sea, la diagonal son los tweets correctos y los que están fuera de la diagonal son los tweets que se clasificaron de forma errónea. Acá esta función es muy buena porque nos dice de una vez cuál fue la precisión, y la función nos dice, mire, usted obtuvo una precisión del 86%, quiere decir que en el 86% de los casos nuestro algoritmo clasificó los tweets de forma correcta. ¿Cuánto había sido nuestro benchmark clasificando los tweets? Por la mayoría había sido 82%, quiere decir que con el Support Vector Machines aumentamos un 4% la predicción de nuestro modelo. Eso es muy bueno. Obviamente podemos aumentarla aún más, con muchos más algoritmos, pero esto es un primer ejemplo y es una muy buena clasificación. Listo. Luego de esto ya sabemos que tenemos un
un algoritmo que nos permite clasificar los tweets con un 86% de poder predictivo. Eso es muy bueno, porque ya con los tweets nuevos que nosotros tengamos podemos meterlos al modelo, ya el modelo está calibrado y el modelo automáticamente me va a decir el sentimiento de cada tweet sobre Apple en muy poco tiempo. Ya vimos que se demoró 2 segundos clasificando los tweets. Entonces es muy bueno en ese sentido. Ese es el análisis de sentimiento. ¿Qué otro tipo de análisis podemos hacer a partir de esto? Podemos ver, por ejemplo, cuáles son las palabras más frecuentes en los tweets positivos, cuáles son las palabras más frecuentes en los tweets negativos, y podemos representarlas de una forma muy buena, con una nube de palabras, por ejemplo. Entonces miremos cómo hacer una nube de palabras en este caso de los tweets positivos, ¿sí? Entonces, para hacer una nube de palabras tenemos que cargar un paquete que se llama Word Cloud, que es nube de palabras en inglés. Cuando cargamos ese paquete a R, ya podemos hacer nubes de palabras. Pero para hacer nubes de palabras tenemos que tener palabras ordenadas por frecuencias. ¿Cómo hacemos eso? Ahí está el rollo. Primero miremos los tweets positivos. Entonces armemos una base de datos que se llama Positive. Esa base de datos va a estar fundamentada en un subset de la base de datos general, en donde ¿qué va a pasar? Vamos a tener un subset de la base de datos tweets sparse, ¿cierto? ¿Y qué se debe cumplir para que los tweets entren en ese subset? Que el sentimiento sea positivo, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle, la condición es la siguiente: la variable sentiment tiene que ser igual a 1, es decir, solo deben ser los positivos, ¿cierto? Y ya tenemos esa base de datos. Tenemos una base de datos llamada positive con todos los tweets positivos. Entonces ya los filtramos. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Luego de eso, eliminemos la variable de sentiment, porque esa no es una variable que nos interese cuando hagamos la nube de palabras, porque ya tenemos todos los tweets positivos. Entonces todos van a ser con sentiment positivo. Entonces eliminémosla. Ya no nos sirve de nada. Entonces hacemos la eliminación así: positive, que es nuestro nuevo data frame, entre paréntesis sentiment, ya lo tenemos acá, y le vamos a decir quiero que eso sea nulo, quiero que me elimine esa variable. De esa forma eliminamos variables en un data frame. Lo corremos, ya eliminó nuestra variable, y ahora sí podemos hacer cálculos. ¿Cómo podemos sacar las frecuencias de palabras en nuestra base de datos positive? De esta forma. Vamos a sacar las frecuencias generando un data frame de la siguiente manera. Vamos a hacer un data frame que sea la suma de columnas de nuestro data frame positive. ¿Por qué la suma de columnas va a ser la frecuencia de nuestras palabras? Porque acuérdense que nosotros poníamos un 1 o un 0 dependiendo si la palabra aparecía o no. Entonces tenemos tweets en las filas, palabras en las columnas y ceros y unos dentro de las casillas. Como tenemos en las filas todos los tweets, cuando sumemos todos los números de las casillas para una columna, esa va a ser la frecuencia de cada una de las palabras. Entonces es muy simple sacar las frecuencias, simplemente tenemos que hacer una suma de columnas por columnas. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a llamar un data frame positivas, refiriéndonos a las palabras positivas, como un asData.frame. ¿De qué? De la suma de columnas, y eso lo hacemos con una función que se llama callSums. ¿De qué? De la base de datos positive, ¿cierto? Cuando corremos eso, ya tenemos un data frame llamado positivas, que lo tenemos acá, con frecuencias de palabras, y lo vemos. Miren, tenemos todas las palabras en la parte izquierda, y en la parte derecha tenemos la frecuencia de cada una de ellas. Entonces ya tenemos las palabras ordenadas como necesitamos para poder hacer nuestra nube de palabras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner las palabras no como índice, sino como una variable. Entonces para hacer eso utilizamos la siguiente línea de código: positivas entre signos, entre pesos ponemos words, que quiero que esa sea mi nueva variable,
y eso va a ser igual a ¿qué? A los row names de la base de datos positivas. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Me va a crear una variable que se llame words y ya la creó satisfactoriamente. Revisemos. Entonces sí, efectivamente me creó una variable que se llama words, en donde words es la palabra. Antes no teníamos esa variable porque ese era el índice, entonces era importante crearla. Luego de tener esa variable, simplemente lo que tenemos que hacer es, debemos renombrar las variables. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con la siguiente función: call names de la data frame positivas. Eso le asignamos la siguiente lista: C, entonces acá es frec de frequency, y acá es word de palabra. Entonces simplemente lo que estamos haciendo acá es cambiando el nombre de las variables en nuestro data frame. Los cambiamos efectivamente, y ya teniendo eso, vamos a hacer la nube de palabras. Y la nube de palabras la hacemos con la siguiente función: word cloud. El primer argumento de la función es las palabras, la columna que contiene las palabras. Entonces en este caso es positivas, entre paréntesis word. El segundo argumento es las frecuencias, que es lo mismo, positivas, y frec, ¿cierto? Ya tenemos esos dos. Luego le damos una opción que es random.order equals false. Eso lo que nos está diciendo es que el orden en el cual las palabras se van a mostrar en nuestra nube de palabras no va a ser aleatorio. Las palabras que más se mencionan van a estar en el centro, y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos el orden de palabras. Y por último, démosle la siguiente línea de código: colors igual a brewer, ¿cierto? Acá lo tenemos. Eso es lo que nos va a dar, es una combinación de colores para que las palabras vayan cambiando de color según su frecuencia. Le damos 8 y démosle la opción dark, entre comillas, bueno, ya estaban ahí, entre comillas dark 2, ¿cierto? Y por último, setiemos el máximo de palabras a mostrar a 300. Entonces démosle max.words igual a 300. Luego de todos esos argumentos, cuando corramos la función wordCloud, vamos a ver que R nos va a retornar la nube de palabras. Entonces la vemos aquí. Esta es la nube de palabras. Si le damos zoom, vamos a ver la nube de palabras. Está fallando un poquito, pero ahí vemos la nube de palabras ya graficada. Entonces acá la podemos ver. Entonces las palabras más frecuentes se muestran en el centro de la nube de palabras, y entre más grande sea una palabra, más frecuentemente es mencionada en los tweets positivos. Eso lo podemos hacer de igual forma para los tweets negativos y para cualquier otro filtro que nosotros necesitemos. Con esa función hacemos la nube de palabras y podemos hacer muchos otros análisis con el sentimiento que ya tenemos de los tweets. Entonces esta es una herramienta muy importante. Acabamos de hacer análisis de sentimiento de tweets sobre Apple. Ya tenemos un algoritmo calibrado que puede clasificar cualquier tweet que le metamos de Apple de aquí en adelante, y lo clasifica con un 86% de confianza. Entonces podemos estar tranquilos en eso, y no tenemos que leer millones y millones y millones de tweets de Apple para clasificarlos. Eso es muy importante. Listo, retornando a la presentación, para terminar, nos hemos dado cuenta hoy que el análisis de sentimiento puede sustituir métodos, por ejemplo, de encuestas, en donde la mano de obra es muy intensiva. Entonces, para poder saber el sentimiento de 1000 personas, con una encuesta nos hubiéramos demorado muchísimo y hubiéramos tenido que gastar mucho dinero. Pero acá la supimos haciendo un simple algoritmo. Supimos la opinión de 1000 personas sobre
Apple. También tenemos que tener en cuenta que el análisis de texto puede traer mucha información sobre datos no estructurados, en especial tweets, blogs, mails, todo lo que se les ocurra puede hacer la analítica de texto con datos no estructurados, en este caso de texto. Y por último nos damos cuenta que los computadores cada vez son más capaces de entender lo que nosotros escribimos, lo que nosotros hablamos, y eso es muy importante porque la capacidad de cómputo nos puede ayudar a lograr muchísimas cosas en el análisis de datos. Espero que les haya gustado. Eso fue todo por hoy. Hoy aprendimos de una forma muy sencilla cómo hacer análisis de sentimiento, aprendimos cómo descargar tweets de forma gratuita y espero que esto les sirva a la comunidad de BI Guidance para hacer muchos proyectos con analítica de texto, muchos proyectos con datos no estructurados y espero verlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, maravilloso, Juan. Qué cosa tan espectacular. Tuvimos una audiencia increíble con todos. Por aquí nos están mandando algunas preguntas. Claro. Y nos dicen, bueno, Andrés Briceño nos dice, ¿a cuántos tweets puedo tener acceso? Bueno, esa es una pregunta muy buena. ¿Cómo es, Mauricio? Andrés. Andrés, es una pregunta muy buena. Como yo lo mencionaba en las diapositivas de recolección. La API de Twitter, a pesar de ser gratuita, no nos da el acceso completo a todos los tweets que hagan los usuarios. Primero por una cuestión de que son demasiados y además la API cumple una función más como de darnos una muestra de los tweets que se están generando. Entonces el rate limit de la API son aproximadamente 3600 tweets por cada 15 minutos. Entonces, si tú recolectaras tweets cada 15 minutos con la API de Twitter, te llegaría el tope hasta 3600. No te deja recolectar más. Entonces, ese es el número mágico. Obviamente, si tú quieres más información, pues tienes otras opciones, como pedirle acceso ya directo a Twitter. Pero la API de Twitter te da una muy buena cantidad. Si bien deja fuera algunos tweets, no me parece que sea tan grave para ciertos temas. Entonces, utilizar la API de Twitter en estos momentos es la mejor opción. Bueno, tenemos otra pregunta de Iván Acosta, que nos estuvo supremamente activo en el chat. Muchas gracias, Iván. ¿De qué manera se pueden evaluar los emojis o los caracteres ASCII? Claro, esos caracteres pueden ser tenidos en cuenta, como lo venía diciendo en el taller. Hoy los eliminamos porque estamos viendo una forma muy sencilla, la forma más simplificada para hacer análisis de sentimiento. Pero existen muchos modelos y hay mucha investigación asociada a procesamiento del lenguaje natural en donde toman los emojis y los emoticones como parte del modelo. Entonces podemos tener en cuenta esos emojis y esos emoticones dentro de nuestro modelo de Support Vector Machines o de cualquier otro algoritmo que tú utilices. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un corpus que contenga los emojis. No los elimines, simplemente tómalos en cuenta y el modelo los va a tomar como una variable más. Podrías intentarlo con lo mismo que hicimos hoy y ver cómo se comporta el modelo, pero claro que deben ser tenidos en cuenta. Ellos aportan mucha información al sentimiento de las personas. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Julián Andrés Montoya. Julián nos dice, men, y si necesito empaquetar este algoritmo para usarlo de forma externa, ¿qué debo hacer? Claro, eso se puede hacer, es sencillo, relativamente sencillo. Claro que vas a necesitar empaquetar este algoritmo para utilizarlo de forma, para utilizarlo ya con más tweets, como yo lo venía diciendo, para meterle tweets y haciendo streaming analytics, bueno, etcétera. Lo primero que debes hacer es coger todo lo que hicimos hoy y volverlo una función en R. Y ya cuando tengas una función, simplemente lo que tienes que hacer es llamas la función, le das un input que sea tu base de datos de tweets y ya, y la función te hace todo, te hace el preprocesamiento, te hace el algoritmo y ya el output que te va a sacar la función en R es el sentimiento del tweet. Entonces lo que hay que hacer no es complicado, simplemente tienes que sentarte a coger todo lo que hicimos hoy, todos los comandos que hicimos hoy y organizarlos en una función. Lo haces con el comando function en R y ya te queda lista la función para hacer deployment en cualquier otro tipo de datos. Perfecto, vamos con otra pregunta de Guillermo Casasbuenas. Él nos dice, ¿de qué manera podemos exportar el set de datos a una DB no estructurada como Mongo?
En este momento no te tendría la respuesta, no sé realmente. Debe haber algún paquete en R que te permita hacer esa exportación a ese tipo de base de datos. No conozco algún paquete, pero de seguro la comunidad CRAN ya tiene un paquete que te permite hacer esa conversión. Lo que sí te puedo decir es que puedes exportar esa base de datos a cualquier formato. Puedes exportarla a Excel, a Stata, a CSV. Ese formato en específico que tú me mencionas, no conozco el paquete en específico, pero de seguro debe haberlo si lo buscas. Y debe ser muy sencillo exportar esos datos a ese tipo de formato. Perfecto, tenemos otra pregunta. Maurix Granados, ¿se puede segmentar la información, por ejemplo, por país? Claro, la API de Twitter tiene una gran ventaja, sobre todo la que vimos en Google Drive, que es que tú puedes buscar tweets generados en cierta localización geográfica. Tú le puedes dar localización geográfica, ya sea por la palabra, como decir los que están en Bogotá, o le puedes dar coordenadas específicas. Hay que tener en cuenta que no todos los tweets tienen esa geolocalización, dependiendo del tema que tú quieras abordar, dependiendo del número de tweets, del número de claves que tú tengas, vas a tener un número considerable de trinos que tengan geolocalización. Pero en la misma API de Twitter tú puedes poner como una opción: solo retórneme los tweets de Colombia, solo los de Estados Unidos, solo los de Bogotá, etcétera, etcétera. Y ya ahí tú haces una variable que sea como Bogotá, Colombia, Estados Unidos, y ya ahí puedes discriminar por localización, puedes hacer análisis de sentimiento por localización, puedes hacer las nubes de palabras por localización y todo ese tipo de cosas. Pero por ejemplo en el complemento de Google Drive que yo les mostré, pueden hacer ese tipo de filtro por ubicación, y es muy útil hacer ese tipo de análisis discriminando por ubicación. Muy buena pregunta. Muy bien, nos pregunta a continuación J. Ruiz Lar, ¿para Facebook R tiene sus paquetes para análisis de sentimientos? Para Facebook es un poco más complejo. Primero porque Facebook hasta donde yo sé, Facebook no tiene una API de información pública. Pues primero porque la información que un usuario de Facebook genera no está disponible públicamente. La información que un usuario de Facebook genera solo está disponible para sus amigos o para la gente que él esté dispuesto a liberarla. Entonces en ese sentido es muy complicado, no existe una API pública de Facebook para comentarios de Facebook. También tengo entendido que hacer web scraping en Facebook es muy complicado. Lo que tendrías que hacer para acceder a información de Facebook ya es contactarte con compañías especializadas en ese tipo de información que te brinden ese acceso a las bases de datos, incluso contactarte con Facebook mismo para que te dé acceso. Pero el hecho de trabajar con Facebook y Twitter no genera diferencias en cuanto al texto. O sea, en Twitter estamos analizando texto y en Facebook también vamos a analizar el mismo texto. Lo que difiere es la forma en que consigues los datos. Ya en Facebook es un poco más complicado, no es tan sencillo como en Twitter. Bueno, perfecto, Juan, estas han sido las preguntas por hoy. Te agradecemos muchísimo esta participación. Fuiste nuestro querido conejillo de Indias, pero los pioneros son los primeros. Entonces, sí, claro, lanzamos esta serie de webinars. Nos están contando mucho por redes para hacer cursos de beginners con R, con Python. Claro. Y bueno, pues queremos cada semana estar conectándonos con toda la audiencia, queremos escucharlos. Les vamos a contar que entre todas las cositas que vamos a hacer próximamente, tenemos el Colombia 3.0, eso es del 12 al 14 de octubre, y tenemos un día especial que es el 13 de octubre, el Big Data Day. Entonces vamos a tener invitados internacionales, conferencias, talleres para ampliar más información. Toda la comunidad que nos está acompañando del programa de competencias transversales del MINTIC, todos estos estudiantes que se están preparando en Big Data, Agile Testing, Cloud Computing, negociación TI, los invitamos a que nos sigan. A las personas que se están antojando de todos estos temas, síganos en las redes, vamos a seguir publicando más cursos, más actividades, más talleres. Y mil gracias a todo el equipo, mil gracias, nos están viendo desde San Francisco, desde Cali, desde Medellín. Y esto es una familia que ya se creció. Super. Así que bienvenido a nuestro nuevo primo hijo adoptado, Juan. Muchas gracias. Que tendremos por aquí muchísimo más tiempo, con muchísimas más conferencias, y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a toda la comunidad por estar sintonizada y nos veremos muy pronto.